de hemoglobina, pero esto hay que individualizarlo, porque es diferente esta disminución de hemoglobina de acuerdo a la raza de la persona, al sexo, a la edad del paciente y también a la zona geográfica, ¿no? Recordemos que en nuestro país tenemos diferentes zonas geográficas, sobre todo en las alturas, donde en estas ciudades de altura muchas veces estos pacientes presentan hemoglobina baja, o perdón, tienen hemoglobina alta, ¿no? Cursan con hemoglobina y hematocrito alto, ¿no? En las ciudades de altura. Pero recordamos también que esta hemoglobina, ¿cuál es la función importante de la hemoglobina? ¿No? La hemoglobina al final lo que hace en nuestro organismo es el transporte del oxígeno. Recuerden que el oxígeno interviene en llevar, ¿no es cierto?, a todas las células este oxígeno para que nos dé la energía necesaria, ¿no? Entonces, la sangre, recordemos, ¿no es cierto?, la fisiología, la sangre transporta a través de los glóbulos rojos esta hemoglobina. Esta hemoglobina lo que transporta al final es oxígeno. Ustedes saben que el oxígeno se utiliza en todos los cambios, en todas las composiciones bioquímicas para que den energía a las células, ¿no? Entonces, es importante saber, ¿no?, la función de esta hemoglobina como transporte de oxígeno. Entonces, existe una clasificación o existen los valores normales de anemia, ¿no?, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Como ustedes ven, los valores de hemoglobina y hematocrito y eritrocitos cambian de acuerdo al grupo etario, ¿no? En nuestro caso, que nosotros estamos llevando en caso de medicina, a nosotros nos interesan los pacientes, ¿no?, varones y mujeres, como dice ahí, no embarazadas, porque recuerden que en mujeres embarazadas hablamos de anemia cuando tienen menos de 11 de hemoglobina. Entonces, acá vemos algunos valores, ¿no? En varones, el valor normal es de 15 más menos 2, y en las mujeres 14 más menos 2, ¿no? También vemos el número de eritrocitos. Entonces, cuando ya un varón tiene menos de 13, estamos hablando de anemia. Y si una mujer tiene menos de 12, estamos hablando de anemia. En mujeres embarazadas, recuerden que es menos de 11. Entonces, acá vemos algunas características, algunas situaciones, algunas condiciones clínicas que pueden alterar o falsear la concentración de hemoglobina. Esto lo vemos muchos en nuestra práctica clínica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunos casos en donde hay un aumento del volumen plasmático, ¿no? Entonces hay una hemodilución. ¿Y cuáles son estos casos? Por ejemplo, ya dijimos en el embarazo, en las anemias carenciales, en la insuficiencia renal aguda, en la insuficiencia cardíaca, ¿no?, en la hipoalbuminemia. En todos estos casos, al haber una hemodilución y al haber un aumento del volumen plasmático, vamos a encontrar valores de hemoglobina bajos. Pero estos valores de hemoglobina bajos se deben justamente a esto, a que hay un aumento en volumen plasmático. Por el contrario, hay casos en que hay una hemoconcentración de hemoglobina. Entonces, vamos a tener a pacientes que tienen una hemoglobina aparentemente alta, pero son casos en los cuales hay una disminución del volumen plasmático, como ocurre en todos los casos de deshidratación, ¿no? Recordemos, ¿no?, cuadros diarreicos, cuadros infecciosos, cualquier tipo de infección, inflamaciones intestinales, en pacientes con una cirrosis hepática, en la cual realizamos una paracentesis, ¿no?, en la diabetes insípida, etc. Entonces, todos estos cuadros van a provocar un aumento de la hemoglobina, pero porque está hemoconcentrado. Y por último, hay casos en los cuales hay una disminución del volumen plasmático, pero también hay una disminución de la volemia, ¿no? Hay una disminución de la volemia eritrocitaria. Y esto ocurre muy frecuente en los casos de hemorragias agudas, ¿no? Por ejemplo, en pacientes, ¿no?, en edad fértil que tienen un sangrado ginecológico, cuando hay una herida sangrante, en pacientes politraumatizados con cuadros de hemorragia aguda. Entonces, en estos casos hay una disminución tanto del volumen plasmático como de la volemia eritrocitaria. También se ve en casos de neoplasia, sobre todo cáncer avanzado, y también el mixedema, que es una complicación de problemas de tiroides. Ahora, el siguiente paso es clasificar las anemias. Nosotros tenemos dos formas de clasificar las anemias. Uno es de acuerdo a la etiopatogenia, y la otra clasificación es una clasificación según el volumen corpuscular medio, ¿no es cierto?, de la hemoglobina. Entonces, hay dos clasificaciones. En la primera, a su vez se divide en dos tipos, ¿no?, en regenerativas y arregenerativas.
Y las segundas, recuerden, de acuerdo al volumen corpuscular medio, pueden ser microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Vamos a ver estas anemias, ¿no es cierto?, desde el punto de vista etiopatogénico, las anemias llamadas regenerativas. Se llaman también anemias periféricas. Y entre las causas tenemos, por ejemplo, las pérdidas sanguíneas en forma aguda. Aquí tenemos todas las hemorragias agudas, ¿no? Cualquier condición que me provoque un sangrado agudo, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Accidentes, traumatismos, ¿no? Sangrados digestivos, sangrados ginecológicos. Tenemos también las anemias hemolíticas, ¿no? Estas anemias hemolíticas, que también hay dos tipos, las corpusculares y las extracorpusculares. Las corpusculares, recuerden, son por alteración de la membrana del eritrocito, por déficit enzimático o por alteraciones de la hemoglobina, ¿no? Las conocidas hemoglobinopatías, ¿no? Y entre ellas las más conocidas, las talasemias. Tenemos también aquí, dentro de las anemias regenerativas, aquellas que son anemias hemolíticas extracorpusculares. Y entre estas tenemos la más frecuente por agentes infecciosos, es decir, toda infección, todo paciente con un cuadro infeccioso, sea a nivel de cualquier órgano, puede provocar un cuadro de anemia hemolítica de tipo extracorpuscular. También es muy frecuente por toxinas o tóxicos, entre ellos el veneno de los arácnidos, por ejemplo, o el veneno de las serpientes, ¿no? También puede provocar anemia hemolítica extracorpuscular. Hay otras causas también inmunológicas, y recuerden que el hiperesplenismo también es una causa de anemia hemolítica extracorpuscular. Entonces ahora tenemos en el segundo tipo de la clasificación de las anemias según su etiopatogenia, tenemos las anemias arregenerativas, llamadas también anemias de origen central. Son de origen central porque su nombre lo dice, hay un problema a nivel de la médula ósea. Entonces nosotros recordamos que la médula ósea es donde se va a producir, se van a fabricar, digamos así, se van a formar los precursores de los eritrocitos, ¿no? Entonces aquí tenemos las insuficiencias medulares, ¿no? Que pueden ser de dos tipos, pueden ser cuantitativas, ¿no? Entre ellas la más frecuente, la aplasia medular, o pueden ser cualitativas, y entre ellas las adquiridas tenemos los síndromes mielodisplásicos. Entonces en estas anemias de tipo regenerativo tenemos las dos más frecuentes, son la anemia aplásica o la aplasia medular y los síndromes mielodisplásicos. Tenemos también estas anemias de origen central, también pueden ser causadas por desplazamiento. Cuando hablamos por desplazamiento, es decir, cuando la médula ósea va a ser invadida por células neoplásicas, ¿no? Es decir, cualquier tipo de cáncer maligno, ustedes saben, puede invadir la médula ósea y por desplazamiento provocar una anemia de tipo central. También es frecuente las anemias de origen central por un déficit o trastornos de algunos factores que intervienen en la eritropoiesis, como son por ejemplo el hierro, ¿no? Cuando hay un déficit de hierro, recuerden la anemia ferropénica, que es la más frecuente, ¿no? La anemia también de enfermedades crónicas, que también es muy frecuente, la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, que provoca las anemias megaloblásticas, y también algunos trastornos hormonales, ¿no? Como deficiencia de la eritropoietina, como ocurre en la insuficiencia renal crónica, problemas hormonales tiroideos, como el hipotiroidismo, que cursa con anemia también de tipo central, o también problemas con los corticoides en las glándulas suprarrenales. Bien, y ahora vamos a ver la clasificación de acuerdo, la segunda clasificación, que generalmente es la más usada, ¿no? Es la que nosotros más conocemos y la que más usamos de acuerdo a los valores de laboratorio que hemograma. Utilizamos aquí entonces el volumen corpuscular medio, ¿no? Aquí lo vamos a dividir en tres tipos, ¿no? Cuando el volumen corpuscular medio es bajo, ¿no? Menos de 80, hablamos de anemias microcíclicas. ¿Cuál es la más frecuente? La anemia ferropénica. Es la más frecuente de todas las anemias que existen. En segundo lugar están ya las enfermedades o la anemia de las enfermedades crónicas, ¿no? Toda enfermedad crónica también me provoca anemia microcíclica, ¿no? Tenemos también las talasemias, ¿no? Y otras causas de anemia microcíclica, como por ejemplo la intoxicación con plomo, que son menos frecuentes. Entre las anemias normocíticas tenemos nuevamente las enfermedades crónicas, las anemias hemolíticas, la anemia aplásica, ¿no?
¿no? Que ya mencionamos también que es una anemia de origen central, ¿no? Los síndromes mielodisplásicos, las pérdidas agudas, es decir, las anemias agudas también provocan una anemia de tipo normocítico, la invasión medular que les mencioné, ¿no? Por desplazamiento debido a células neoplásicas que invaden la médula, también me provocan una anemia normocítica. Y las anemias macrocíticas, las más frecuentes ustedes conocen, son las anemias megaloblásticas, seguidas por una gran lista de enfermedades. Como ustedes ven, hay una gran lista de enfermedades que provocan anemia macrocítica, desde problemas de etilismo crónico, alcoholismo, insuficiencia hepática, síndromes mielodisplásicos también, el hipotiroidismo, la anemia plástica, el EPOC, el tabaquismo, etc., ¿no? Esa es la segunda clasificación de anemia. Ahora vamos a hacer, una vez que nosotros ya hemos definido y clasificado las anemias, tenemos que hacer el estudio de un paciente en el cual yo sospecho que tiene un cuadro de anemia. Entonces, hay un orden sistemático con el cual yo debo realizar mi estudio de un paciente con anemia, ¿no? Entonces, ustedes saben, todo comienza con una buena historia clínica y un examen y una exploración física adecuada. Luego vienen los exámenes de laboratorio. En el examen de laboratorio, recuerdo, para el estudio de la anemia tenemos en primer lugar el estudio de la hematometría, ¿no? En hematometría tenemos el hemograma, tenemos el recuento de reticulocitos y tenemos también el frotis de sangre periférica. Este frotis de sangre periférica también es muy importante, se realizan en todos los laboratorios, no solo en los hospitales, sino también en los centros de salud. Y nos da una ayuda importante porque nos da la morfología del eritrocito. Y de acuerdo a eso yo puedo saber ante qué tipo de anemia estoy. También me ayuda porque me da la morfología de los leucocitos y de las plaquetas. Entonces, este es mi primer estudio que yo hago en un paciente que tiene anemia, ¿no? Empiezo con la historia clínica. Y en la historia clínica yo voy a buscar, aquí sí ya busco el síndrome anémico. Entonces, el síndrome anémico, yo busco síntomas y signos en mi paciente que me hagan sospechar que estoy frente a un cuadro de anemia. Y recordemos, hay síntomas que son evidentes, ¿no? En el estudio de la piel, que ustedes ya han llevado dermatología, es evidente que la piel es lo primero que uno observa cuando evalúa un paciente, ¿no es cierto? Ve la palidez o no de mi paciente, ¿no? No solamente cutánea, sino también en las mucosas, ¿no? Recuerden, ¿no? Va a haber una palidez en la mucosa de la conjuntiva ocular, en la mucosa, en el velo del paladar, e incluso en la región subumbral. Algunos síntomas generales que cursan con anemia, ustedes saben, son síntomas inespecíficos, ¿no? Como son la astenia, la dinamia, la fatiga muscular, el cansancio, ¿no? La hiporexia, la somnolencia, son síntomas generales. También hay manifestaciones cardiocirculatorias, ¿no? Estas palpitaciones, taquicardias, o en algunos casos se puede auscultar un soplo sistólico de tipo funcional. Hay también trastornos neurológicos, sí, en pacientes muy ancianos. Los pacientes ancianos a veces presentan anemia solamente con un cuadro de cefalea, ¿no? Presentan cefalea persistente, que muchas veces uno piensa que es un problema de migraña o un problema de presión arterial, ¿no? Y al final lo que tienen es una anemia, ¿no? Entonces, en ancianos, recuerden, los síntomas son a veces inespecíficos, ¿no? Estos ancianos pueden tener solamente cefalea, incluso trastornos de conducta, ¿no? Alteración de la conducta, insomnio, ¿no? O alteración de la visión. También hay en mujeres en edad fértil, recuerden, cuando hay trastornos o alteraciones en la menstruación, es importante preguntar, ¿no? Es importante siempre en toda mujer en edad fértil preguntar cómo es su ciclo menstrual, ¿no? Si es regular, es irregular, si tiene cuadros de amenorrea, si tiene metrorragias, etc. También cuando encontramos a un paciente con edema, ya sea un edema periférico, palpebral, edema en las extremidades, nos puede hacer sospechar que tiene una insuficiencia renal crónica, ¿no? Y recuerden que esto también es causa de anemia. Y algunos trastornos digestivos, las anemias sobre todo de tipo carencial, ¿no? Las anemias carenciales por deficiencia, ustedes saben, de vitamina B12, de ácido fólico, puede provocar causas de hiporexia, anorexia, estreñimiento, constipación, distensión abdominal, llenura precoz, etc. Entonces, como ustedes ven, el síndrome anémico me da varios, desde síntomas inespecíficos, síntomas generales, hasta síntomas en algunos órganos de nuestro organismo. Vamos ahora a ver en el hemograma. Ya les mencioné, ¿no? En el hemograma, lo que yo tengo que evaluar es la concentración
de hemoglobina, hematocrito, el volumen corpuscular, los volúmenes corpusculares, es decir, los índices eritrocitarios también es importante, tanto el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. También hay que hacer el estudio de la distribución, ¿no? De la amplitud, el ancho de distribución eritrocitaria. Asimismo, la concentración de eritrocitos, leucocitos, plaquetas, de reticulocitos y de la velocidad de eritrosedimentación. También les mencioné el estudio del frontis de sangre periférica, es importante porque nos ayuda, ya que nos da algunas morfologías del eritrocito, ¿no? Y este eritrocito puede cambiar su morfología en algunas patologías, ¿no? Y toma diferentes nombres, ¿no? Como ustedes recordarán, por histología, ¿no? Por patología, ¿no? Recuerden, ¿no? Cuando encontramos de repente un esquistocito, estamos pensando en una anemia de tipo microangiopática, o estamos frente a un esferocito, los esferocitos que son frecuentes en las anemias hemolíticas autoinmunes, ¿no es cierto? O por ejemplo, la policromasia, ¿no? En las anemias medulares, en las aplasias medulares, ¿no? Vamos a ver también otras morfologías, por ejemplo, en la anemia ferropénica, lo que predomina son los eritrocitos, ¿no? Pero no solamente en esta, ¿no? Sino también en algunas hemopatías malignas, ¿no? En algunas neoplasias hematológicas también puede haber eritrocitos. Y como ustedes ven, en insuficiencia renal también encontramos los equinocitos. Entonces, ustedes ven y recordarán cómo el eritrocito cambia, ¿no? De nombre de acuerdo a la morfología que adopta el estudio de frontis de sangre periférica, y de acuerdo a eso yo ya sospecho ante qué enfermedad estoy. Esto me ayuda mucho para mi diagnóstico definitivo. Entonces recordemos que el estudio de la anemia no solamente, o se inicia, si bien es cierto, nosotros lo iniciamos con un examen hematológico, con una hematometría. Cuando hablamos de hematometría estamos hablando de todo el estudio de la sangre. Pero como ustedes ven, no solamente yo estudio la sangre cuando quiero hacer el estudio de la anemia, ¿no? Si bien es cierto, ya mencioné, hay que estudiar la concentración, ¿no? de hemoglobina, hematocrito, constantes corpusculares, velocidad de sedimentación, etc. Pero también tengo que hacer estudios también de la orina. Es importante buscar en la orina, por ejemplo, si hay microalbuminuria, si hay pigmentos en la orina, ¿no? Mioglobinuria, hemoglobinuria, pigmentos biliares, ¿no? También hay que hacer un examen bioquímico a mi paciente. Tengo que pedir bilirubinas, DHL, urea, creatinina, ¿no es cierto? Proteínas totales y fraccionadas. Tengo que hacer todo el estudio del fierro, que vamos a ver más adelante, ¿no? El examen del estudio de fierro, ¿no? Ferritina, ¿no? Transferrina. Tengo que hacer dosajes de vitamina B12, ácido fólico, de hormonas tiroideas, ¿no? Recordemos que también hay anemia por hipotiroidismo. Tengo que hacer el estudio también en las heces, sobre todo, esto es más frecuente en niños, ¿no? Cuando busco parasitosis. Y en adultos, no se olviden, tengo que hacer mi examen de T-Venom en heces, que es otra cosa que buscar sangre oculta en heces, ¿no? Cuando, por ejemplo, un paciente dice que presenta melena, ¿no? Deposiciones negras en la melena, yo trato de buscar pérdidas sanguíneas por vía digestiva. Esto es importante, ¿no? Siempre en el estudio de anemia tengo que buscar que no esté perdiendo sangre, no solo por vía urinaria, sino también por vía digestiva, ¿no? Otros exámenes ya más, otros procedimientos, digamos así, más invasivos, como son ya las endoscopías, ¿no? Endoscopía, colonoscopía, prueba de imágenes, ¿no? Radiografías de colon, con vario, ¿no? Incluso tomografía, ¿no? Tomografía abdominal, tomografía pélvica, etc. También hay otro examen que se utiliza en hematología, que es el mielograma, ¿no? El mielograma se utiliza sobre todo cuando yo sospecho de hemopatías malignas, ¿no? Ustedes van a ver más adelante cuando veamos las neoplasias hematológicas, cómo el mielograma me ayuda a hacer el diagnóstico, por ejemplo, de aplasia medular, ¿no? También de anemia ferropénica, ¿no? de las hemopatías malignas, ¿no? Generalmente en las hemopatías malignas, que son las leucemias, ¿no? Los síndromes linfoproliferativos, los síndromes mielodisplásicos, los síndromes mieloproliferativos, en estas hemopatías malignas me sirve mucho el estudio del mielograma. También recuerden que puedo utilizar en algunos casos la biopsia de la médula ósea.
¿Y en qué pacientes, con qué patologías utilizo biopsia medular? Ya cuando son también neoplasias malignas, ¿no? Hemopatías malignas, como son la aplasia medular y todos los síndromes mielodisplásicos, y como les mencioné, cuando quiero encontrar células, ¿no?, metastásicas que han invadido la médula ósea, ¿no?, como se llama la metástasis por carcinomatosa, es decir, células neoplásicas que invaden la médula ósea. También me sirve aquí la biopsia medular. Entonces, como ustedes ven, en el estudio de la anemia, no solamente no solo tengo que utilizar la hepatometría, sino tengo que utilizar también mi examen bioquímico, mi examen de orina, mi examen de heces, procedimientos invasivos, como les digo, endoscopías, colonoscopía, estudio de imágenes y algunos exámenes especiales, incluso hasta la biopsia. Puedo llegar hasta una biopsia cuando no tengo un diagnóstico claro. Al final termino en una biopsia de médula ósea. Y esta biopsia me da prácticamente el diagnóstico definitivo de cualquier hemopatía en la cual estoy sospechando. Bien, entonces ahora vamos, como segundo tema, vamos a tratar sobre la anemia ferropénica. Hemos visto que dentro de las anemias, en general, la anemia ferropénica es la más frecuente en nuestro medio. Nos recordemos que la anemia ferropénica es una anemia de tipo microcíclica, ¿no es cierto? Y generalmente es muy frecuente en todas las edades, ¿no? Sabemos que en niños, ¿no?, en niños menores de 5 años, el 50% de niños tienen cuadro de anemia, la mayoría es ferropénica. Pero vamos a ver que también la anemia ferropénica se puede presentar en adultos, ¿no?, en adultos jóvenes y adultos mujeres en edad fértil. Entonces vamos a recordar que el hierro es importante, ¿no es cierto? El hierro es importante porque es un micronutriente, ¿no? Es un micronutriente esencial para nuestro organismo, ¿no? Este hierro tiene muchas propiedades, ¿no?, como intercambio de electrones, ¿no es cierto?, transporte de oxígeno, que es quizás más importante, ¿no?, síntesis de ADN, me sirve para la proliferación celular, ¿no? También recuerden que el hierro, ¿no es cierto?, tiene una gran capacidad de formar radicales libres. Y estos radicales libres son tóxicos para nuestro organismo. Por eso el hierro, recuerden, debe estar siempre unido a proteína, ¿no es cierto? Cuando hay un déficit de hierro, ¿no?, cuando hay una disminución del hierro, esto va a generar ¿qué? Un agotamiento de las reservas de hierro, ¿no?, y una falta en la disponibilidad de este hierro para los eritroblastos, ¿no?, o glóbulos rojos. Y si esto persiste, si persiste este agotamiento y hay una baja disponibilidad de hierro, entonces a la larga se ocasiona la anemia ferropénica, ¿no? Vamos a ver entonces, recordamos un poco acá, y ustedes saben de fisiología, ¿no?, la alimentación, cuánto debe ser una dieta mínima de hierro ingerido, ¿no?, es a 15 miligramos al día, ¿no?, cómo es absorbido un 10%, es decir, 1 miligramo al día, ¿no? Las pérdidas, recuerden, la pérdida de hierro sobre todo es en mujeres en edad fértil, ¿no? Por eso siempre la mujer tiene un punto de hemoglobina menos que el hombre, ¿no?, justamente por las pérdidas que tiene, ya sea en el embarazo o la menstruación. También hay pérdida un poco de hierro en la descamación del epitelio, ¿no? Y bueno, ya se distribuye luego ustedes, recuerden, por la transferrina a todo el organismo, ¿no? Recuerden un poco la fisiología del hierro. Entonces, la anemia ferropénica es aquella que se debe a que existe una eritropoiesis deficiente. Entonces, la anemia ferropénica es causada porque hay una eritropoiesis deficiente. Cuando hablamos de eritropoiesis significa que hay un problema a nivel medular, a nivel de la médula ósea. ¿Y por qué? Porque hay una falta, ¿no?, o disminución del hierro a nivel medular, ¿no? Es un problema medular. Esto va a causar como algunos trastornos, ¿no? Por ejemplo, va a haber una disminución de ferritina, va a haber una hiposideremia, ¿no?, el índice de saturación de transferrina también va a estar bajo, ¿no? El resultado final, ¿cuál va a ser? Va a ser un balance negativo del hierro, ¿no es cierto?, que si es persistente, se presentan dos etapas, ¿no? En la primera etapa va a haber una depresión o disminución de los depósitos de hierro en el organismo. Entonces, primero se acaban todos los depósitos de hierro que tengo en mi organismo, ¿no? Y esto, ¿no?, ocasiona una eritropoiesis deficiente de hierro, ¿no? Y esto puede
puede identificarse en el laboratorio. Yo en el laboratorio puedo hacer un diagnóstico y puedo identificar que hay una disminución de los depósitos de hierro y que hay una eritropoiesis deficiente, ¿no?, para la producción de hierro. Ustedes van a ver este cuadro me sirve mucho porque ustedes ven, acá vemos los estadios o las etapas en la cual se produce una deficiencia de hierro. Y como ustedes ven en el lado, ¿no?, en la primera columna, vemos todos los exámenes que yo debo pedir cuando quiero hacer el estudio de hierro. Entonces, cuando yo sospecho, ¿no?, que hay una deficiencia de hierro, entonces vamos a ver cómo los valores normales que existen. Entonces, primero, cuando hay una disminución del aporte de hierro, va a haber una reducción de los depósitos, como les dije, ¿no? Disminuyen los depósitos de hierro en el organismo. Y esto ya se puede ver con los exámenes de laboratorio, fíjense, ¿no? Luego, si esto persiste en el tiempo, si sigue habiendo un déficit de hierro, ya va a provocar a nivel medular ¿qué? Una eritropoiesis deficiente, ¿no?, de fibra. Y vemos cómo también se alteran algunos valores, ¿no?, de todo el estudio que se hace de hierro. Y por último, ya lo que yo veo en mi paciente es la anemia farmacopénica. Entonces, como ustedes ven, un paciente de inicio no tiene, por deficiencia de hierro, no tiene una anemia farmacopénica, sino que pasa por dos etapas, ¿no? Primero una reducción de los depósitos de fierro y luego una eritropoiesis deficiente. Y eso se puede diagnosticar con estos exámenes laboratorios. Lo ideal sería que si yo sospecho que un paciente tiene anemia ferropénica o que tiene un cuadro, que tiene factores de riesgo para hacer una anemia ferropénica, lo ideal sería yo pedir el examen de laboratorio antes que mi paciente tenga una anemia ferropénica, antes que llegue a una deficiencia en la eritropoiesis, ¿no es cierto? Sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal que yo le pida, cuando ya sospecho que hay una disminución de los depósitos de hierro en el organismo, le pida toda la batería, ¿no?, de exámenes del estudio de hierro, ¿no? Le pida fierro sérico, ¿no?, hemoglobina, ferritina, ¿no?, incluso hasta depósito molecular de fierro, ¿no?, etc. Y porque de lo contrario, al persistir ese déficit de hierro, ya mi paciente me llega, como es en la mayoría de casos, nosotros ya vemos a pacientes ya con anemia ferropénica establecida, ¿no? Y como ustedes ven, pues ya en la anemia ferropénica establecida ya vemos cómo toda la batería está alterada, ¿no? El fierro sérico va a estar bajo, menos de 40, las ferritinas va a estar menos de 12, ¿no?, los fibroblastos van a estar menos del 10%, etc. Entonces, es importante saber, ¿no?, que para que un paciente llegue a una anemia ferropénica no es tan rápido, ¿no? No es, digamos así, no es de un día a otro. No es que el paciente, cuando está con anemia ferropénica, recién lo tiene, una semana, un mes, ¿no? Primero ha habido una reducción de los depósitos de fierro en el organismo y luego ya ha habido una eritropoiesis deficiente. Y por último, la última etapa es la presentación de la anemia ferropénica. Ahora, ¿cuál es la etiología de la anemia ferropénica? Hay muchas causas, ¿no? Hay, por ejemplo, tenemos por pérdidas excesivas, ¿no? Cuando hablamos de pérdidas excesivas, hablamos de pérdidas sanguíneas, ¿no?, pérdidas de pequeñas cantidades de sangre. ¿A nivel de dónde? Sobre todo a nivel digestivo, ¿no? En mujeres, en edad fértil, recordemos que la primera causa de pérdidas son por la menstruación, ¿no?, el sangrado ginecológico, ya sea porque tienen hipermenorrea o tienen menorrea. Entonces, siempre es importante hacer en el examen clínico, en la historia clínica, preguntar, como les dije, sobre cuál es el ciclo menstrual, cuál es su etapa, cómo es su ciclo menstrual de mi paciente, ¿no?, cuando está en edad fértil. Porque de repente esa es la causa de la anemia ferropénica, ¿no?, una hipermenorrea o una menorragia. Pero, si la paciente no está menstruando, es decir, es una paciente mujer ya menopáusica, ¿no es cierto?, o posmenopáusica, que ya no menstrua, o es un adulto joven, o es un varón, entonces la primera posibilidad es que sea pérdidas digestivas, ¿no? Las pérdidas digestivas en pequeñas cantidades me van a provocar también anemia ferropénica. Entonces, acá vemos la etiología de la anemia ferropénica de acuerdo a los grupos de riesgo, ¿no? Vemos cómo en este primer cuadro hay varios grupos de riesgo, vemos algunas causas, ¿no?, y vemos qué estudios yo le debo hacer de acuerdo a la edad, ¿no? De acuerdo a la edad y a las causas yo le hago un estudio, ¿no?, para llegar al diagnóstico definitivo, ¿no? Por ejemplo, en adolescentes, ¿no?,
ustedes que son adolescentes. En adolescentes hay un aumento en las necesidades de hierro, ¿no? Porque el adolescente está en crecimiento, los adolescentes están en crecimiento, ¿no? Su etapa hormonal requiere mayor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de sustratos, de enzimas, entonces hay un aumento en las necesidades, ¿no? De un adolescente. Y muchas veces el adolescente, el estudiante joven, también puede ser por una ingesta inadecuada de hierro. Y esto puede ocurrir por el tipo de dieta, ¿no? Y la dieta muchas veces deficiente de hierro es por nuestro plan de estudio, ¿no? De repente no nos alimentamos bien, tenemos una carga estudiantil muy fuerte, de repente estudiamos y trabajamos a la vez, entonces estas necesidades, esta falta de ingesta de hierro en la adolescencia y sumado, ¿no? Si el paciente es mujer en edad fértil, las menstruaciones hacen que me lleven a una anemia ferropénica. Entonces aquí hay que hacer el estudio de la cuantificación de ferritina sérica y el tratamiento, como ustedes ven, básicamente suplemento del fierro por vía oral. Y tratar, investigar si el sangrado ginecológico es patológico o no. De repente tiene una hemorragia uterina disfuncional que requiere tratamiento hormonal en las mujeres en edad fértil. Entonces, de acuerdo a la edad, al grupo de riesgo, yo sospecho qué problema está teniendo mi paciente, ¿no? Por ejemplo, en mayores de 50 años, ¿no? ¿Yo en qué sospecharía? Sospecharía en pérdidas a nivel urinario, a nivel urológico, por ejemplo, problemas prostáticos, ¿no es cierto? Una hipertrofia prostática, un cáncer de próstata, un quiste, ¿no? O un cálculo de repente renal que me provoca hematuria persistente y me provoca una anemia ferropénica. Aquí, de acuerdo a la causa, yo hago mi estudio, ¿no? Si sospecho que es un problema urológico, tengo que hacer después mi examen urológico completo, ¿no? Mi ecografía prostática, mi ecografía renal, mis marcadores tumorales, ¿no? Mi PSA, ¿no es cierto? Etc. Entonces, vamos viendo cómo, ¿no? Ya vimos también arriba, mujeres en edad fértil, en primer lugar son las pérdidas ginecológicas. Entonces, vemos de acuerdo al grupo etario, yo puedo sospechar ante qué, cuál es la causa que me está provocando esa anemia ferropénica, ¿no? Y al costado veo algunos estudios que yo puedo realizar, ¿no? Para llegar a mi diagnóstico, ¿no? Otra causa es la disminución del aporte de la dieta. Esta deficiencia en la dieta, como ya les dije, ocurre sobre todo en niños pequeños, ¿no? En edad pediátrica, ¿no? En edad pediátrica, ¿no es cierto?, es muy frecuente la anemia ferropénica. Acá menciona de 6 hasta los 24, es decir, hasta 2 años de edad. Sobre todo en nuestros países en vías de desarrollo, ¿no? Subdesarrollados, donde la anemia ferropénica en menor de 2 años es muy frecuente, ¿no? Entonces, hay otros factores, ¿no? Recuerden también las parasitosis, ¿no? Nuestro país tiene, sobre todo en la selva, ¿no? Hay muchas parasitosis que provocan anemia, ¿no? Sobre todo en niños y en adultos también, ¿no? Anemia ferropénica, ¿no? Que provoca estas pérdidas hemáticas, ¿no? Y en muchas ocasiones también puede haber deficiencia de folatos, ¿no? Como ocurre en las anemias megaloblásticas. Les mencioné también que una disminución del aporte de la dieta, además de los niños, también es en los adolescentes, ¿no? Porque ellos requieren mayor necesidad de fierro debido a sus cambios hormonales que tienen. Entonces, sin embargo, la disminución en la dieta es más que todo en niños, ¿no? Y en algunos casos en los adolescentes que están a dieta, ¿no? Porque recuerden que el fierro está en casi todos los alimentos que nosotros consumimos, incluso los alimentos, cereales, avenas, vienen ya fortificados con fierro, ¿no? Entonces, es bien difícil que un adulto tenga anemia ferropénica por falta de ingesta de fierro, ¿no? Sobre todo les digo, en adolescentes o aquellos que siguen algún tipo de dieta, ¿no? De repente siguen una dieta especial, no quiere adelgazar, no se ve que está con sobrepeso, entonces quiere hacer una dieta, evita alimentos de fierro, entonces comienza a presentar esta anemia ferropénica. Como vemos, es más frecuente en niños, ¿no? Más frecuente en niños. Eso también es frecuente, ¿no? El aumento de las necesidades, ¿no? Cuando yo necesito mayor cantidad de fierro, ¿no? ¿Cuándo aumentan mis necesidades, ¿no? Primero ya sabemos, ¿no? Recién nacidos, sobre todo los prematuros, ¿no? Ellos requieren mayor cantidad aumentan sus necesidades de fierro, ¿no? Porque son prematuros, ¿no? Van a ver en pediatría o han visto en pediatría. En los adolescentes, nuevamente les menciono lo mismo, ¿no?
porque sus necesidades están aumentadas, ¿no? Debido al crecimiento rápido, ¿no? A nivel celular, hormonal. Entonces, esto favorece la aparición de anemia ferropénica, ¿no? Hay factores concomitantes, como ya les mencioné, dietas inapropiadas, alimentación inapropiada, como les dije, de repente mucha carga laboral, mucha carga estudiantil, no comen en un lugar apropiado, comen en una pensión, comen en un restaurante, no es lo mismo que alimentarse en su casa, en su domicilio, no es igual, ¿no es cierto?, los que viven lejos, en otra ciudad. Entonces hay varios factores, ¿no? Y hay mujeres del inicio de la menstruación también, ¿no? Y lógicamente en el embarazo van a aumentar pues las necesidades de hierro por el feto que tiene pues, la paciente gestante, ¿no? Entonces, esta es otra causa de anemia ferropénica cuando aumentan nuestras necesidades de consumir de mayor cantidad de hierro. También hay un problema de anemia ferropénica cuando hay una disminución en la absorción de hierro. Esto ocurre, esta es la segunda causa de anemia ferropénica en adultos menores de 50 años, ¿no? La disminución en la absorción de hierro. Esta malabsorción de hierro ocurre sobre todo cuando hay una patología digestiva. Por eso es importante preguntar el ritmo evacuatorio de mi paciente, ¿no? Hay pacientes que tienen, por ejemplo, sufren de gastritis crónica, ¿no? Que puede estar relacionado, ¿no? Ustedes recordarán por la gastroenterología, con esta bacteria que es el Helicobacter pylori, ¿no? O tienen gastritis atróficas, ¿no? O tienen esta enfermedad celíaca, ¿no? Son celíacos y entonces tienen problemas de anemia. También puede observarse esta anemia por disminución de la absorción a aquellos pacientes que han sufrido una gastrectomía total, es decir, pacientes que por una cirugía de estómago, ¿no? En la cual han hecho una gastrectomía subtotal o total, cualquiera sea la causa, ¿no? Puede ser un tumor, puede ser una úlcera sangrante que han tenido que, una úlcera gástrica sangrante, o una úlcera perforada, ¿no? Hay personas que se les perfora una úlcera gástrica y tienen que hacer una gastrectomía total. Ellos también van a tener anemia ferropénica por disminución de la absorción. O los que son sometidos a la cirugía bariátrica. ¿No? Recuerden la cirugía bariátrica que se practica en pacientes que tienen obesidad mórbida. Estos pacientes en obesidad mórbida, al final lo que les hacen es le achican el estómago, ¿no? Con una gastrectomía parcial o total, y entonces tienen menos apetito, menos hambre. Pero lo que les provoca, que es a la larga, ¿qué les provoca? Una anemia ferropénica, ¿no? Por disminución en la absorción de hierro. También hay otra causa que es menos frecuente, que es alteración en el transporte del hierro, ¿no? Esta es una causa generalmente de tipo congénita, no es muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Se produce por un patrón autosómico recesivo, ¿no? Cuando hay ausencia, que provoca una ausencia de hierro medular, ¿no? Hay una atransferrenemia. Entonces, las causas congénitas por transporte alterado de hierro son menos frecuentes, ¿no? Generalmente son de tipo genético, no frecuentes en nuestra población. Bien, ahora vamos al cuadro clínico. Bueno, el cuadro clínico de la anemia ferropénica, como todo síndrome anémico, tiene pues síntomas generales, que ya hemos dicho, ¿no? Cansancio, ¿no? Pérdida de fuerza, adinamia, astenia, palidez marcada, ¿no es cierto?, en mucosas, en la piel, conjuntiva, en el paladar, ¿no? También estas manifestaciones clínicas generalmente siguen un curso insidioso. No es brusco, los síntomas no aparecen bruscamente, ¿no? Salvo que sea una anemia pues aguda, ¿no? Como digo, por un traumatismo, una hemorragia. Pero la anemia ferropénica cursa con síntomas de curso insidioso, ¿no? Porque ya les mencioné, ¿no? Primero se disminuyen los depósitos de hierro y luego ocurre ya la eritropoiesis ineficaz a nivel medular. Entonces, primero hay síntomas generales, ¿no?, del síndrome anémico, y luego ya pueden aparecer algunos signos ya que son característicos, ¿no?, en una anemia ferropénica. Por ejemplo, alteraciones tróficas de la piel y de las fanegas, ¿no? El paciente con anemia ferropénica tiene una piel seca, descamativa, hay fragilidad del cabello, como dicen, ¿no? El cabello es frágil, se le cae, tiene alopecia, ¿no? Aparecen canas precozmente, ¿no?
hay fragilidad en las uñas, y muchas veces estas uñas toman una característica, ¿no?, que se llama coloniquia, ¿no?, que son uñas que se aplanan, ¿no?, y adquieren una curvatura cóncava, como se ve acá en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, estas llamadas uñas en vidrio de reloj, ¿no?, que son características de pacientes con anemia, sobre todo de tipo ferropénica, ¿no?, lo que llamamos nosotros coloniquia. A nivel de la mucosa podemos encontrar queilitis, ¿no?, estomatitis, glositis, una lengua que está lisa, despapilada, está roja, está brillante, ¿no? Y muchas veces el paciente siente un poco de ardor y dolor cuando se alimenta, ¿no? También puede haber disfagia, pero esto se acompaña sobre todo en otro síndrome, ¿no?, el síndrome de Plummer-Wilson, que se acompaña de disfagia. Esto ya mencionamos, ¿no? En las mujeres puede provocar la anemia ferropénica, trastornos a nivel del endometrio, con oligomenorreas, metrorragias, ¿no?, consideradas a veces como de origen ginecológico, pero se recuperan tras el aporte de hierro. Entonces, la anemia ferropénica en una mujer que no tiene problemas ginecológicos le puede provocar problemas en el endometrio. Entonces, muchas veces van al ginecólogo pensando que tienen un problema en el endometrio, ¿no?, y al final, cuando le hacen el estudio de fierro, se dan cuenta que el problema de estas metrorragias no es que tengan un problema ginecológico que sea hormonal, sino es un problema en el hierro, y mejoran, como dice acá, se recuperan de estas metrorragias con el aporte de hierro, suplemento de hierro. Bien, ¿qué datos de laboratorio vamos a encontrar? Ya hemos dicho, para recordar simplemente, la anemia ferropénica es una anemia microcítica, ¿no?, hipocrómica. Hay una disminución tanto del volumen corpuscular medio, de la hemoglobina corpuscular media y de la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿no es cierto? Las tres constantes corpusculares están disminuidas. Hay un aumento en un 15% de la amplitud de la distribución eritrocitaria. Puede haber leucopenia discreta. Hay también trombocitosis discreta en pacientes con hemorragia activa o trombocitopenia cuando la anemia ya es muy grave. Cuando son anemias severas y graves, también puede haber trombocitopenia, ¿no?, dependiendo muchas veces la causa de la comorbilidad que tenga mi paciente. En el frotis de sangre periférica ya hemos visto que hay anisocitosis, microcitosis, hipercromía, ¿no?, los polipolicitosis, ¿no? Eso ya hemos visto cuando hemos revisado el frotis de sangre periférica. También es importante el recuento de reticulocitos, ¿no? Es bajo en relación a la gravedad de la anemia, ¿no? El descenso de la concentración de la hemoglobina reticulocitaria, ojo, es un indicador precoz y sensible de ferropénica. Yo tengo que hacer el dosaje, ¿no?, de hemoglobina reticulocitaria, porque si está bajo, ya me indica precozmente que el paciente tiene probablemente una anemia ferropénica, ¿no? En cuanto al metabolismo del hierro, yo le pido todo mi examen, mi batería para estudiar el metabolismo del hierro. ¿Qué voy a encontrar? Ya hemos visto una ferritina sérica disminuida, un hierro sérico disminuido, una capacidad de fijación total de hierro que está aumentado, el índice de saturación de transferrina también está disminuido, ¿no?, el receptor soluble de transferrina está elevado y este cociente RCT y ferritina está elevado. A nivel de médula ósea, ¿qué voy a encontrar? ¿No? Cuando hacemos el estudio de médula ósea, se puede observar una ausencia de hierro en los macrófagos y una disminución de los sideroblastos en menos del 10%. Además, voy a observar una hiperplasia de la célula roja con deficiencia de hemoglobina, ¿no?, o hemoglobinización. Bien, ahora yo mi diagnóstico de mi paciente con anemia ferropénica, en base, ustedes conocen como todo diagnóstico de patología, de enfermedad, primero mi sospecha clínica, mi historia clínica, una buena anamnesis, glucosíntomas, signos, luego me apoyo en mis exámenes de laboratorio, ya hemos visto, ¿no?, examen de laboratorio que no solamente es la hematometría, sino también mi examen bioquímico, ¿no?, mi examen de heces, mi examen de sangre,
Si no es concluyente, puedo hacer endoscopía, colonoscopía, ¿no? Una vez que se confirma que la anemia es ferropénica, es fundamental realizar un diagnóstico etiológico para iniciar, ¿no es cierto?, tratamiento. Recuerden que la causa más habitual es la pérdida crónica de sangre en adultos jóvenes, ¿no?, y mujeres posmenopáusicas. Vamos a ver aquí, este es un algoritmo diagnóstico para la anemia ferropénica. Como ustedes ven en este algoritmo diagnóstico, el punto de corte es los 50 años, ¿no? Entonces, y mujer en edad fértil. Entonces, para yo hacer mi diagnóstico, el algoritmo diagnóstico, tengo que ver si estoy frente a un varón menor de 50 años, a una mujer en edad fértil o cualquier adulto, hombre o mujer, que tenga mayor de 50 años. Entonces, en mujeres en edad fértil ya hemos dicho, ¿no? Pienso principalmente en causas de origen ginecológico. Pienso que hay pérdidas menstruales, es lo más frecuente, ¿no? Requiere por lo tanto primero una valoración ginecológica. Necesito que mi paciente que está en edad fértil, en la cual yo sospecho que la anemia ferropénica es de origen ginecológico, por pérdidas menstruales, por ginecorragia, por hemorragias uterinas, y necesito una valoración ginecológica. Entonces, primero, un examen ginecológico completo. El ginecólogo aquí tiene que estudiar bien a la paciente y, ¿no es cierto?, demostrar, ¿no?, que la causa es ginecológica de anemia ferropénica. Ahora, si el paciente es un paciente varón y tiene menos de 50 años, tengo que buscarle si tiene o no clínica que la anemia es de origen digestivo. Entonces pregunto, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Una anemia por un sangrado digestivo, tengo que preguntar si hay clínica de pérdida digestiva. Es decir, si el paciente tiene, por ejemplo, rectorragia, si tiene hematoquesia, si tiene melena, ¿no?, si ha tenido alguna vez algún vómito quizás con sangre o con rasgos de sangre, ¿no es cierto? Entonces, si yo encuentro en mi clínica que este paciente tiene síntomas o tiene algún cuadro clínico sugestivo de pérdidas digestivas, inmediatamente le hago mi endoscopía. Primero endoscopía alta, ¿no? En adultos menores de 50 años, primero endoscopía alta, ¿no?, o baja según la clínica del paciente. Es decir, si me dice que tiene melena, yo sospecho que la hemorragia digestiva es alta, ¿no?, yo le hago endoscopía. Pero si me dice que tiene rectorragias, entonces yo le hago una endoscopía baja o colonoscopía. Entonces, mucho me sirve la clínica de mi paciente menor de 50 años. Si no tiene una clínica clara de pérdida digestiva, ¿no?, y de repente su clínica me orienta a otra etiología que no sea digestiva, entonces tengo que pedirle primero sangre oculta en heces, ¿ya? Porque a veces de repente no hay, pues el paciente no ha visto melena, no ha visto rectorragia, pero de repente hay pérdidas ocultas de sangre en las heces. Entonces yo, antes de pensar en otra patología, le pido su TB nominés, ¿no? Y tengo que pedirle dos, dice el flexograma, o dos exámenes de TB nominés, ¿no? Si, acá tengo que saber si es positiva o no. Si es positiva, entonces definitivamente una endoscopía, ¿no es cierto? De acuerdo a la clínica también, ¿dónde nos orienta la clínica? Si es alta o es baja, ¿no? Si sale negativa la sangre oculta en heces, entonces yo sigo buscando otras causas que no sean digestivas de pérdidas sanguíneas. Por ejemplo, causas urinarias, ¿no?, ya mencioné, ¿no? De repente tiene hematuria, ¿no?, prematuria, etc. Ahora, cuando el paciente tiene mayor de 50 años, sea hombre o sea mujer, ¿no?, tiene una clínica que nos orienta a que hay pérdidas en el tracto digestivo superior o inferior, nos hacemos esa pregunta. Si nos dicen sí, hay clínica, ¿no es cierto?, de que hay pérdidas digestivas, sea en el tracto superior o inferior, igual que en la anterior, endoscopía bidireccional, empezando según la clínica, ¿no?, igual que allá, ¿no? Si hay signos de hemorragia digestiva alta, primera endoscopía; si hay signos de hemorragia digestiva baja, colonoscopía. Ahora, si no hay clínica de que las pérdidas sean digestivas, altas o bajas, ¿qué hago? Igual,
tengo que hacer endoscopía, ¿no? Empezando siempre por la colonoscopía, ¿no? Porque ya hemos dicho, ¿no?, que las causas más frecuentes en mayores de 50 años son las pérdidas digestivas, ¿no? Si esta me sale negativa, igual que la anterior, tengo que buscar otras causas que no sean digestivas de pérdida, ¿no? Y entre ellas tenemos las pérdidas urinarias, ¿no? Como causas frecuentes, ¿no?, en hombres, ¿no? Próstata, vejiga, cálculos renales, etc. Entonces, al final, como ustedes ven, este fluxograma me permite clasificar y tener un punto de corte, ¿no?, en el paciente, si tiene mayor o menor de 50 años, si es varón o si es mujer en edad fértil. De acuerdo a eso, yo hago mi fluxograma y voy avanzando en mis exámenes de ayuda diagnóstica, ¿no? Porque, como les dije, ¿no?, siempre en adultos mayores de 50 años y menores también, y mujeres no fértiles, siempre las pérdidas digestivas son la primera causa. Le siguen las demás causas, ¿no? Pueden haber pérdidas renales, pueden haber de repente problemas de coagulación, de repente el paciente toma anticoagulantes y está perdiendo sangre por los anticoagulantes que usa. Recuerden, en pacientes mayores de 50 años que tienen arritmia cardíaca pueden tomar un anticoagulante. Entonces, busco otras causas de pérdidas sanguíneas, ¿no? De acuerdo mucho, recuerden, ¿no?, que mayores de 50 años tengo que buscar qué comorbilidades tiene, si es hipertenso, diabético, tiene insuficiencia cardíaca, renal, ¿no?, prostático, etc. O tiene un cáncer de repente. Este también es importante, el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de las anemias microcíticas. Si bien es cierto, estamos hablando de la anemia ferropénica como la más frecuente de las anemias microcíticas, hay otras 3 causas más de anemia microcítica. Tenemos las anemias de enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas también me provocan anemia microcítica. Y como ustedes ven, tiene algunas diferencias con la anemia ferropénica. Entonces, clínicamente de repente yo no lo puedo distinguir, ¿no? Imagínense un paciente que tiene diabetes, que tiene insuficiencia renal, que tiene una enfermedad reumatológica que ustedes han estudiado y tiene mayor de 50 años. Entonces, yo tengo dudas, ¿no? ¿Será anemia ferropénica? ¿Será una anemia por enfermedades crónicas? Entonces, para eso me sirve mi batería de exámenes de fierro, ¿no? Conozco los valores normales, ¿no? Por ejemplo, en ambas, el fierro sérico está disminuido, la anemia ferropénica y la anemia por enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Pero la ferritina sérica sí hay una diferencia, fíjense. En la anemia ferropénica, la ferritina sérica está disminuida, pero en la anemia por enfermedades crónicas está normal o está alta. Entonces ya encuentro una primera diferencia. Entonces, importante, ¿no? Si yo tengo dudas en un paciente con una enfermedad crónica, no sé si es ferropénica o es una anemia por su enfermedad crónica, le hago primero dosaje de ferritina sérica. Si me sale baja, es una anemia ferropénica. Si me sale normal o alta, es su anemia por enfermedad crónica, ¿no? También tenemos las talasemias, que también ustedes van a estudiar, creo, en un capítulo, en un tema más adelante, en este capítulo de hematología, y la anemia sideroblástica, que también es muy frecuente, pero también tiene sus características, ¿no? Acá, para ver el ejemplo de algunas enfermedades crónicas que cursan con anemia microcítica, como les mencioné, enfermedades reumatológicas, ¿no? La artritis reumatoide, la polimialgia reumática, la diabetes, ¿no? Las enfermedades del tejido conectivo cursan con anemias microcíticas, infecciones crónicas, ¿no? Tuberculosis, sarcoidosis, VIH, los linfomas también cursan con anemias microcíticas, carcinoma o cáncer de células renales y también algunas mielofibrosis. Por último, vamos al tratamiento para terminar. El tratamiento de la anemia ferropénica puede ser un tratamiento que es por vía oral, ustedes saben, puede ser por vía parenteral o puedo llegar hasta una transfusión sanguínea. Entonces, el tratamiento es de 3 tipos, ¿no? En general, ¿no? En toda anemia, el tratamiento puede ser oral, parenteral o por transfusión sanguínea. Es importante que el tratamiento, lo que se haga en un periodo largo de tiempo, ¿no? 6 meses, ¿no? Porque yo no solamente quiero que se normalice la hemoglobina, sino que también se refleten o se llenen los depósitos de hierro de los tejidos. Entonces, en mi tratamiento yo tengo dos fines, ¿no?
dos objetivos. Primero, que la hemoglobina que está baja vuelva a parámetros normales. Y segundo, que los depósitos de hierro estén repletados, estén llenos. Esos son mis dos objetivos. No solamente se basa en el aumento de la hemoglobina. Vamos a ver cómo puedo iniciar con hierro oral, ¿no? El hierro oral es muy eficaz, ¿no? Un tratamiento eficaz, es menos riesgoso, es más accesible a nuestra economía, ¿no? Se puede usar preparados de hierro ferroso, ¿no? Hay que evitar, eso sí, mezclarlo con complejo vitamínico. Es decir, si damos suplemento de hierro, tenemos que dar hierro solo. Ustedes saben que en el mercado existe, ¿no? Complejo vitamínico más hierro, o sea, todo unido, ¿no? Eso le quita la absorción del hierro. Entonces es mejor dar solo suplementos de hierro, ¿no? Cuando hay una anemia, ¿no? Se puede usar las sales ferrosas más usadas son el sulfato ferroso, el gluconato, el succinato, etc., ¿no? Cuando se utiliza hierro férrico, no debe tomarse en ayunas, sino con el estómago lleno, porque puede provocar gastritis, ¿no? Dispepsia, etc. ¿En quiénes utilizo el hierro oral? Por ejemplo, en pacientes que tienen anemia ferropénica, pero es asintomática, ¿no? De repente un paciente vino una campaña de laboratorio o una campaña de salud, le tomaron su hemoglobina y salió con 10 de hemoglobina. Y el paciente no tiene ningún síntoma, está asintomático, ¿no? Ha sido un hallazgo clínico, mejor un hallazgo de laboratorio, ¿no es cierto? Él no se da cuenta que estaba pálido, ¿no? Entonces, en estos pacientes que son asintomáticos, ¿no? Puedo iniciar con hierro oral, ¿no? 100 miligramos, ¿no? De hierro. Se administran en 3 o 4 tomas al día, ¿no? Y sobre todo en ayunas para facilitar su absorción, ¿no? Es el depósito de hierro que generalmente la respuesta implica una elevación de los reticulocitos y de 1 gramo de hemoglobina a cambio por semana, por mes, ¿no? Es un error. Entonces, tomando yo hierro oral en un mes, mi hemoglobina me puede subir 1 gramo, 1%. Si tengo 10, de repente puede subir a 11, ¿no? Siempre y cuando yo cumpla, pues, ¿no? Con mi terapia adecuadamente, ¿no? Y el tratamiento debe proseguir, recuerden, no solamente hasta normalizar la concentración de hemoglobina, sino por 3 meses más. ¿Por qué? Porque yo quiero rellenar los depósitos de hemoglobina, de hierro en el organismo. Entonces, ustedes le hacen un control de hemoglobina y dicen, ya el paciente ya subió a 13, no es varón, tenía 11. Le hago su control de hierro en 2 meses, ha subido 1 gramo por mes, ya tiene 13. Entonces, ¿le doy de alta? No, porque tengo que esperar 3 meses más para que se repleten los depósitos de hierro. Entonces, en total sería 5 meses de tratamiento, ¿no? Hemos dicho que sube 1 gramo por mes. Si tenía 11, en 2 meses llegó a 13, pero yo quiero que se repleten los depósitos de hierro, por lo tanto le doy 3 meses más de tratamiento. Entonces al final voy a dar 5 a 6 meses. Las complicaciones del hierro oral generalmente son digestivas, ¿no? A veces provocan estreñimiento, náuseas, sobre todo en niños pequeños. Los niños pequeños no toleran a veces muy bien el hierro oral, ¿no? Hay molestias digestivas, ¿no? Dispepsias, ¿no? Hay flatulencias, etc. ¿Cuándo damos hierro parenteral? ¿O cuándo es el tratamiento por vía parenteral? O por vía endovenosa, ¿no es cierto? ¿Cuándo damos hierro por vía endovenosa? Primero, cuando falla el tratamiento oral. Es decir, el paciente es intolerante al hierro oral. No tolera el hierro oral. Entonces, tiene gastritis, sufre de úlcera, estreñimiento, no tolera el hierro oral, entonces hay que usar hierro parenteral, ¿no? O cuando es refractario al tratamiento oral, ¿no? Esa es una causa. La otra causa, cuando hay mala absorción del hierro por vía oral, ya dijimos, pacientes que tienen gastrectomía, que tienen una derivación duodenal, un tumor, de repente han hecho una derivación intestinal, aquellos que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, una gastritis atrófica, o tienen enfermedad celíaca, o tienen Helicobacter pylori, etc. En estos pacientes donde no hay una buena absorción de hierro oral, hay que utilizar el hierro por vía parenteral. ¿Cuándo utilizamos también hierro parenteral? Cuando yo necesito recuperar rápidamente la hemoglobina. Por ejemplo, en una anemia ferropénica grave en el segundo o tercer trimestre de embarazo. Imagínense una gestante, ¿no?, que está con una anemia ferropénica severa
en el segundo o en el último trimestre del embarazo, no voy a esperar, pues, ¿no es cierto?, que primero suba la hemoglobina, luego se repleten los depósitos de hierro. No, requiero que rápidamente me suba la hemoglobina, entonces puedo utilizar hierro parenteral. En pacientes que tienen sangrado crónico, ¿no?, que no mejoran con el hierro oral, o aquellos que tienen trastorno de coagulación, como les mencioné. ¿Qué pacientes tienen trastorno de coagulación? Por ejemplo, pacientes que tienen púrpuras trombocitopénicas, pacientes que tienen problemas de coagulación, por ejemplo, que toman anticoagulantes orales, warfarina, heparina, etc. Los testigos de Jehová, recuerden, los testigos de Jehová no reciben transfusión de sangre. Si tiene una anemia severa que yo requiero rápidamente subir su hemoglobina, no voy a darle oral, me va a demorar mucho, ¿no? Utilizo el hierro parenteral. O también en el tratamiento con eritropoyetina humana, recuerden mis pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, ¿no? Estos pacientes, recuerden que tienen deficiencia de la eritropoyetina, hacen a veces anemia severa y requieren hierro parenteral, ¿no?, además de la eritropoyetina. ¿Qué complicaciones me da el hierro parenteral? Es una forma para calcular, ¿no?, el hierro total, ¿no?, una fórmula. Pero lo que me interesa saber es reacciones adversas, porque ustedes pueden indicar hierro parenteral a un paciente y comienza a tener reacciones adversas, que pueden ser desde reacciones anafilácticas, ¿no?, rash, urticaria, shock anafiláctico, ¿no?, o puede presentar dolores articulares, artralgias, mialgias, fiebre, febrícula, comienzan a tener, ¿no?, escalofríos, les sube la temperatura, o como les dije, ¿no?, rash cutáneo, erupciones cutáneas. Cuando es así, debemos suspender la aplicación de este hierro parenteral. Como ustedes ven, tiene muchas reacciones adversas del hierro parenteral. Hay que manejarlo con cuidado cuando indicamos a un paciente por primera vez el uso del hierro parenteral. Y por último tenemos acá vemos, suspender cuando hay dolor precordial, ¿no?, cuando hay broncoespasmo, ¿no?, si aparecen sibilantes, el paciente se choca, ¿no?, se hipotensa, ¿no?, hay sibilantes, mejor suspender inmediatamente el hierro parenteral. Y por último, la transfusión de paquetes globulares. Ustedes saben que la transfusión de paquetes globulares sí se hace en los hospitales, ¿no? El hierro oral y el hierro parenteral puede ser ambulatoriamente, pero la transfusión de paquetes globulares sí se hace en el ámbito hospitalario, ¿no? Yo transfundo hematíes o paquetes globulares cuando la anemia no solamente es severa, sino que pone en riesgo algunos órganos vitales, ¿no? Por ejemplo, una isquemia miocárdica. ¿Me puede provocar una anemia, una isquemia miocárdica? Sí, ¿no es cierto? Me puede provocar daño cerebral o de otros órganos vitales. Aquí está indicado, pues, sí, la transfusión de paquetes globulares, ¿no?, de concentrados hematíes. Tengo que transfundir concentrados hematíes, ¿no?, porque recuerden que está en riesgo la vida del paciente. Entonces, en estos casos sí está indicado la transfusión de paquetes globulares. Acá vemos también un fluxograma, ¿no?, casi un resumen de lo anterior, ¿no?, cuando la anemia es leve a moderada, ¿no? Recordemos, ¿no?, anemia leve cuando la hemoglobina es de 13 hasta 11, moderada de 10 a 8, severa cuando es menos de 8. Vemos aquí lo que dijimos, ¿no?, hay que darle hierro oral, ¿no? Si está contraindicado, damos hierro parenteral, su hemograma de control en 2 meses, la hemoglobina puede aumentar de 1, fíjense, hasta 2 gramos en un mes, y hasta en 8 semanas ya está resuelta, ¿no? En 2 meses ya está resuelta, ya se repletó los depósitos de hierro, ¿no? Si no se repleta, hay que continuar con 6 meses más y hacer su control de hemograma, ¿no? Y vamos haciendo el fluxograma de tratamiento, ¿no?, cuando es leve a moderado. Cuando es una anemia grave, lo importante es saber si el paciente requiere una hospitalización, ¿no? Porque hay pacientes que tienen una anemia grave pero no requieren hospitalizarse, porque son pacientes que tienen anemia crónica. Por ejemplo, la leucemia, ¿no? Un paciente con leucemia le llega al hospital, tiene hemoglobina de 5 y viene caminando ellos, ¿no?, se sientan para que le pongan su vía. Entonces, son pacientes que tienen una anemia grave, hemos dicho que anemia grave es menos de 8, pero que no requieren hospitalización porque son anemias crónicas, ¿no?,
que no requiere una transfusión en un ambiente hospitalario, ¿no es cierto? Entonces, igual, ¿no? Permite al paciente iniciar una transfusión, un tratamiento sin transfusión, ¿no? Si es así, si dice no, hay que dar hierro oral, si dice sí, control de hemograma, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso vamos dando, ¿no? Hierro oral, hierro endovenoso, etc., ¿no? Lo importante es saber si el paciente requiere o no hospitalización. Ya dijimos, ¿no? Cuando una anemia requiere hospitalización, no solamente el valor de la hemoglobina, sino cuando pone en riesgo, ¿no es cierto?, otros órganos vitales, ¿no? Cuando puede provocar daño neurológico, isquemia miocárdica, isquemia cerebral, ¿no? O puede provocar injuria renal. Ustedes recuerdan que un bajo flujo sanguíneo renal me puede llevar a una injuria renal aguda, ¿no? A una insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, siempre es importante esta transfusión de paquetes globulares, ver no solo el valor de hemoglobina, sino qué daño a órganos vitales provoca esta anemia severa. Bien, creo que eso ha sido todo en relación